voy a, voy a empezar a dar esta pequeña charla que se llama Cambia el silencio por lo nunca dicho y que tiene una especie de lema que le hemos puesto al principio que dice: el gran poema no cuenta, inventa, no describe, altera nuestra idea de aquello que nombra. El gran poema es un espejo. Puede contar la historia de quien lo escribe a condición de que cuente también la de quienes lo leen. Un poeta puede ser cualquier cosa menos conformista. Su trabajo es llevar el lenguaje donde nunca había estado, sustituir el silencio por lo nunca dicho. Y vamos a ir hablando de estas cosas una a una, todos estos apartados, y explicaros un poco la idea que puedo tener yo de lo que es la poesía, para qué sirve, cómo se puede hacer mejor, y si me animo hasta leeré algún poema para poner un ejemplo práctico de cómo las teorías al final terminan yendo a la escritura de cada uno. Yo creo que un poeta es alguien que ve más de lo que mira. Creo que la capacidad de la poesía para descubrir el, el fondo de las cosas, las verdades ocultas que esconde cada cosa, cada objeto, cada persona, también cada situación, es lo que distingue a los mejores, a las mejores de los peores y las peores poetas. No sé si uno tiene algo innato, si tiene una predisposición natural a la poesía o un talento especial para la poesía y para el resto de las cosas de la vida, ¿no? Bueno, Cervantes dice en el Quijote que los bienes de la naturaleza y los de la fortuna son distintos. Sigue una clasificación que hizo ya Aristóteles, ¿no? Unos parece que son de nacimiento y los otros se adquieren con el trabajo. Yo no estoy muy seguro de si el poeta nace ya con ciertas condiciones, con algo en la mirada, con algo en el oído para captar músicas que otros a lo mejor no escuchan, etcétera. Pero sí que lo que sí que de lo que sí que estoy seguro es de que tanto si tiene esa querencia natural como si no la tiene, luego hay que trabajarla, luego hay que pelear mucho con las palabras de los poemas, porque un poema no puede nunca contarte lo que ya sabes. Incluso no te puede contar lo que ya sabes cuando vuelves a él otra vez. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, ¿verdad? Un libro que leíste a los 18 años, lo vuelves a leer a los 40 y parece otra cosa. Yo creo que el poema y el lector se reescriben mutuamente. De alguna manera se corrigen uno a otro con el paso de los años y de las lecturas. Incluso creo que crecen juntos. Y a mí me pasa a menudo. He podido hacerme poeta con libros como Sobre los ángeles de Rafael Alberti o Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Cuando los he vuelto a abrir una y otra vez con el paso del tiempo, me ha parecido una de dos: o que decían cosas distintas, o que se la decían a alguien distinto, que era yo, o las dos cosas, probablemente las dos cosas. Para que eso ocurra, yo creo que es muy importante a la hora de afrontar la escritura de un poema, intentar recordar que el poema más irrelevante es aquel que dice solo lo que tiene escrito. Los juegos de palabras, la polisemia, la metáfora, la imagen que consiguen que una cosa sea lo que es y sea alguna otra. Cuando Neruda le llama a unas tijeras pájaro que vuela por las peluquerías, tú ya no vuelves a ver nunca más igual unas tijeras, y ese objeto tan humilde ha adquirido de pronto otro sentido diferente. Es como si le hubieran echado dentro, como si fuera cada objeto un recipiente en el que se puede ir echando más o menos líquido, o líquido de uno o de otro color diferente. Que un poema signifique una sola cosa es un fracaso para el poema, entre otras cosas porque todo aquello que es irreversible se pierde la otra mitad, de alguna manera, por decirlo así. Y porque creo que lo que queda de un poema es su capacidad de contagiar, no ya de contar historias, sino de contagiar emociones, sensaciones, de hacerte ver detrás de las cosas, lo que se oculta detrás de cada cosa, quizás también detrás de cada persona. Creo que esos son
los muros que fortalecen el poema y los muros que lo defienden del olvido. Por eso quería empezar reflexionando sobre esa idea de que el poema no cuenta, inventa. Un poema no puede ser una un mero croquis o plano de la realidad. Tiene que ser otra cosa, tiene que crear algo diferente o tiene que hacerte mirar lo de siempre de una manera distinta. Ha habido muchos versos y poemas y libros que han intentado explicar, por ejemplo, lo que fue la posguerra en España en los años 40. Hay uno de Ángel González que lo resume absolutamente todo. Quien no pudo morir, continuó andando. Me parece que eso no se puede mejorar de ninguna de las maneras. El segundo aspecto del enunciado de esta charla. El poema no describe, altera nuestra idea de aquello que nombra. La poesía es el habla memorable, decía Oden, otro de mis poetas favoritos, junto con Neruda. La poesía no solamente cambia, como decía antes, el sentido y la imagen que tenemos de las cosas, de las más excepcionales y de las más normales, sino que crea nuevas realidades. Parece, dicho así, algo raro, hombre, la realidad es la que es, ¿cómo la vas a alterar? No, la realidad no es algo fijo, la realidad se mueve, la realidad cambia. ¿Qué ejemplo más a mano tenemos, no? Se produce una pandemia y fíjate cómo la realidad ha cambiado. Pero no solamente ha cambiado la realidad, no solamente es que antes estábamos en la calle y ahora estamos en casa, antes no llevábamos mascarilla y ahora sí, es que también cambia el lenguaje. Al lenguaje de todos los días de pronto se han incorporado palabras de las que no habíamos oído hablar en la vida. Coronavirus, hidroxicloroquina, asintomático, otras como confinamiento, como triaje, priorizar, que es una palabra tan fea y se ha cargado de unos mensajes tan siniestros de hecho, ¿no? O incluso de expresiones que no parecía que existieran antes de ahora, como la famosa nueva normalidad. Fijaros cómo algo excepcional, algo que lo cambia todo, también cambia el lenguaje, que es a lo que recurrimos, por mucho que vivamos en un mundo donde nos quieren convencer de que todo es una cuestión de números, cifras y tantos por ciento. Basta cualquier emoción grande que nos conmueva, en el sentido bueno o en el malo, para que nos demos cuenta de que no, de que estamos hechos de palabras y que lo que nos define y separa del resto de los bichos es que somos capaces no solamente de hablar, sino de sentir la necesidad de contar historias y que nos cuenten historias. Yo creo que un poema, y a veces se comete el error de pensar lo contrario, yo creo que un poema es ante todo, puede contener confesiones íntimas de la o el autor, puede reflejar situaciones auténticas, pero un poema es una obra de ficción, igual que lo es una novela, o es una obra de teatro, o lo es el guión de una película. Y creo que es muy importante recordar cuáles son los mecanismos de la ficción. Los mecanismos de la ficción consisten en luchar no porque las cosas sean verdad o sean mentiras, sino porque sean verosímiles, por crear una especie de hechizo que hace que mientras estés leyendo Frankenstein creas en los monstruos y mientras estés leyendo La Guerra de los Mundos creas en las invasiones extraterrestres, o mientras estés leyendo Drácula creas en los vampiros. Y eso es lo que tiene que conseguir el libro, el poema, la novela, lo que sea, en este caso estamos hablando de poesía, mientras los lectores están pasando las páginas, tienen que pensar que eso es verdad. Por eso cuando estamos leyendo una película de miedo, cuando cerramos, luego miramos debajo de la cama por si hay algún monstruo. Por eso cuando estamos leyendo una película de acción, sentimos miedo por lo que le pueda pasar a los protagonistas, cuando solamente son seres hechos de tinta y papel. Pero nos hacen despertar emociones que yo creo que son muy importantes a la hora de recordar que el poema es una especie de pequeño teatro y que tienes que conseguir que leerte sea como abrir los ojos bajo el agua, digamos. Cuando estás en una piscina, en el mar, a veces estás solamente a 1 metro o 2 metros de la superficie, sin embargo abres los ojos y hay otro mundo, hay otro ritmo, hay otro silencio, hay otros colores. Tienes la clarísima sensación de haber cambiado de elemento. Bueno, yo creo que un lector atento, un lector atrapado en un libro es aquel que mientras está sumergido
también en la lectura del libro, tiene esa misma sensación de haber cambiado de elemento. Para que el hechizo se produzca no hay que olvidar que la poesía, yo soy muy partidario de que parezca poesía. Ha habido otros tipos de autores, de poemas que han pensado que la poesía tenía que parecerse casi a una carta comercial, representar el habla normal, y yo, la que a mí más me gusta no es así. Decía Blas de Otero en un momento en que se discutía mucho sobre en fin, la necesidad de hacer una poesía muy conversacional, que buscara el encuentro con el lector de tú a tú y demás. Bueno, y Blas de Otero decía, a ver, podemos discutir si hay o no hay que escribir como se habla, pero lo que no se puede es escribir como no se habla. Es decir, no ir a lo pedante, no ir a lo sonoro, no ir a la megalomanía del sentimentalismo que a veces se puede llegar a tener en un terreno tan resbaladizo, con el suelo tan helado como es el de la poesía. Pero no olvidemos tampoco que para que se produzca la magia tiene que haber algo, como decía Oden, algo memorable en el poema, algo que nos haga cambiar, como decía antes, nuestra visión de aquello que nombra el poema. Algo que, como ocurre a veces con algunas canciones, se te quede en la cabeza para siempre y cuando dentro de muchos años lo leas, recuerdes no solamente ese poema, sino quién eras tú cuando leíste ese poema. Creo que eso es muy importante y creo que hay que luchar porque la poesía parezca poesía. Por eso a mí me gusta siempre que el poema, por una parte, pueda ser muy conversacional, pueda ser muy inmediato, pueda ser muy para todos los públicos, si quiere decir así. Pero también me gusta que tenga su dosis de misterio, me gusta que tenga su dosis de complicación, incluso que el lector, la lectora tengan que hacer un cierto esfuerzo para cambiar, como decía antes, de elemento, de la vida normal, de la lectura del periódico o la escucha de las noticias en una radio o en un televisor, a la lectura de tu poema. Voy a leer alguna cosa para que se vea cómo uno intenta trasplantar todo esto luego al territorio del propio poema. Este es un poema que se llama Cuestión de principios. Un poema que diga también lo que no dice. Un poema que escuche a quien lo lee. Un poema que nunca olvidarán las palabras con las que lo haya escrito. Un poema que sabe lo que piensas. Un poema que sea incorregible. Que se le note a todos los que lo han comprendido. Que no sueñe que lo haga otro que no sea yo. Un poema que sea raro que no existiese. Un poema que ladre a los desconocidos. Un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice del crimen que no ha querido ver. Un poema que ponga en peligro la poesía. Un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación del tren. Un poema que sea capaz de repetir justicia y corazón, libertad y alegría. Dice también el enunciado de esta pequeña charla que un poema puede contar la historia de quien lo escribe a condición de que cuente también la de quienes lo leen. A mí lo que me importa no es que el poema parezca mío, sino que parezca escrito para ti, seas quien seas. Que te puedas reconocer en él, que puedas encontrar las palabras que necesitabas para explicarte cosas, pero no acerca de mí, sino acerca de ti. Y suelo repetir que lo que importa de un libro no es lo que cuente de su autor, salvo que sea una autobiografía, sino lo que cuente de sus lectores, su capacidad para resumir, poner el ejemplo de lo que es no un día en el que tú estabas triste o estabas alegre, sino la alegría, la tristeza, la depresión, el amor, el sentido de la pérdida, el miedo, todas esas cosas que nos igualan a unas personas con otras y que un gran poeta siempre es capaz de captar, a veces en un par de versos, ¿verdad? Los poemas se escriben, al menos los que a mí me gustan, no se escriben para uno mismo, se escriben para los demás, para que tengan su propia vida, para que los demás los alteren, incluso, como decía antes. Yo creo que escribir un poema es como criar a un hijo. A los hijos uno los cría para enseñarlos a que te abandonen, para enseñarlos a que tengan su propia vida al margen de ti, para enseñarlos a vivir sin ti.
en definitiva. Yo creo que con los poemas hay que hacer algo parecido, intentar siempre llegar a conceptos más generales, menos privados, que la palabra yo no tenga tanta importancia, que la historia de quien escribe no sea la decisiva, que uno se utilice como ejemplo, como material, como una especie de espejo más que un autorretrato en el que los lectores, las lectoras puedan verse, porque además así es como el poema va a durar. Así es como el libro se va a poder seguir leyendo dentro de unos años, cuando, por ejemplo, ya no esté la autora o el autor en este mundo. Sin embargo, lo vamos a seguir leyendo como leemos El Quijote o leemos Madame Bovary, porque nos siguen contando cosas sobre la condición humana, que es como se llamaba la obra completa de Balzac. La duración, incluso más allá del autor, digo, ¿no? Hay distancias que solo la muerte puede medir, dice el novelista Don DeLillo, y me gusta mucho esa frase. Yo creo que el autor y el lector son como todas las parejas. Si solo es feliz uno de los dos, es que son desdichados los dos, digamos. Y por eso hay que conseguir poemas que de alguna manera hagan sentirse inmiscuido al lector de hoy y al de mañana también. Tengo por aquí un poema que se llama Material. Bueno, mejor uno que se llama Una ventana tiene más vidas que un espejo, que creo que habla en verso de esto que os estaba hablando, no en prosa, que la prosa y el habla son dos cosas distintas. Quien solo piensa en él, no piensa en nada. Es un día cualquiera. Digamos que hace sol. Miro la calle, veo pasar mujeres y hombres, me pregunto quiénes son, por qué luchan, dónde van, si sus casas están vacías o alguien los espera. Uno tal vez podría decir como Montaigne, mi vida estuvo llena de terribles desgracias que en gran parte jamás me sucedieron. Otro piensa, yo solo pretendía ser igual que los otros y distinto de mí. Se escribe poesía para no irse del todo, para que la pisada dure más que la nieve, pero también para contar la historia de aquellos que la lean. Quien solo piensa en él, no piensa en nada. Esa es un poco la idea puesta en verso de lo que os estaba diciendo. Había un tercer aspecto, por cierto, aprovecho para decir que cuando acabe ahora, dentro de 10 minutos de hablar, 10 o 15, pues me van pasando vuestras preguntas y iré respondiendo las que pueda y las que sepa. Un poeta puede ser cualquier cosa menos conformista, decía otro de los lemas que hemos puesto a esta charla. El poeta es una especie, en mi opinión, es una especie de agricultor o de jardinero. Es alguien que va dejando semillas en otros, va sembrando emociones, imágenes, sentimientos. Galdós, cuyo aniversario deberíamos estar celebrando en estos momentos, decía que la literatura es como una flor tropical trasplantada al frío norte, ¿no? El frío norte es el lector, es otra sensibilidad, parte de otro cuerpo, otra historia, quizá incluso otra época, y en él tiene que crecer esa emoción, esa sensación que tú has expresado en tu poema. Es muy difícil de conseguir. Lo decía el poeta romántico William Wordsworth. Es una frase muy repetida, pero que yo creo que se cita solo atendiendo a una de sus mitades, ¿no? La frase dice que el poema es una emoción reelaborada en calma. Lo de la emoción está muy bien, pero lo de la reelaboración está todavía mejor, la reelaboración, el conseguir que esa emoción se construya después como un artefacto, como decía antes, de ficción y que trasplante cosas al lector, que la lea y se vuelva a sentir absolutamente conmovido. Cuando dijo Flaubert aquello de Madame Bovary soy yo, nos da ganas de decirle perdona. Y yo también, ¿no? Porque cada vez que quiero reflexionar sobre la insatisfacción
sobre los deseos no cumplidos, sobre el peligro que tiene tener deseos que uno no se atreve a cumplir. Yo también soy Madame Bovary, porque ya lo expresó seguramente como nadie. Para que los sentimientos se puedan trasladar a otra persona, tienen que caber dentro de esa persona. Tienen que ser sentimientos que pueden ser grandiosos, pero que no tienen que ser grandilocuentes, porque la grandilocuencia pasa siempre de moda. Aquello que se dice como con un megáfono, como utilizando las trompetas del apocalipsis para convocar a la gente a tu poema, suele pasar de moda muy deprisa. Y repito que creo que en un poema lo que más importa es que haya un juego de espejos que consiga que personas muy distintas entre sí, al leer ese poema, sientan algo parecido o sientan algo que les importa a todos, aunque entre ellos haya grandes diferencias. Ese es el milagro de la poesía y muchas veces os habrá pasado, a mí me ha pasado, que hay personas con las que realmente no te tomarías un café ni aunque te apuntaran con un Kalashnikov a la cabeza y que sin embargo le gustan libros que a ti también te gustan mucho y te pones a veces a hablar de un poeta o una poeta que os entusiasman a los dos y te das cuenta de que con esa persona con la que tienes muy pocos caminos en común, muy pocas convicciones paralelas, sin embargo, hay un poema, una autora, un autor que os emociona por igual. A mí eso me produce tanta inquietud y me maravilla hasta tal punto que cuando eso me ocurre voy a casa corriendo a leerme otra vez a ese autor a ver cuál es el puente que va de esa otra persona a mí y viceversa. Finalmente, dice el enunciado que hemos puesto a esta charla, dice que el poeta debe intentar llevar el lenguaje donde nunca había estado y, como dice el título, sustituir el silencio por lo nunca dicho. Creo que al final la poesía, la literatura y en definitiva gran parte del ser humano somos exactamente eso, somos palabras, somos combinaciones de palabras. Y el poema es, como dijo Paul Valéry, las mejores palabras en el mejor orden. El poema que está bien construido, el poema en el que la autora o el autor han trabajado a destajo, han cavado hasta el fondo, han tenido una pelea terrible entre las palabras de ese poema y todas las demás del diccionario que también querían entrar en el poema, todas son candidatas. Tú empiezas un poema y en la cola de aspirantes están 30.000 palabras que querrían estar y algunas pueden estar y otras no pueden estar realmente, ¿no? Hay que elegir las mejores, hay que tener la certeza de que son las que mejor combinan entre ellas, las que producen un efecto extraordinario precisamente porque a nadie se le había ocurrido que podrían estar juntas. Cuando el propio Paul Valéry, en El cementerio marino, uno de los poemas más famosos del siglo XX, describe el sonido del mar como ese tumulto análogo al silencio. A nadie se le habría ocurrido pensar que el tumulto y el silencio pudieran ser análogos. Sin embargo, desde ese momento tú ya tienes, por lo menos, otra idea distinta de a qué suena el mar. En mi opinión, una idea bastante acertada, por cierto, ¿no? Las mejores palabras en el mejor orden. Tener la sensación cuando acabas el poema, después de trabajarlo, después de probar muchas cosas, después de intentar ajustar muchas piezas, tienes la sensación de que has hecho una pila de naranjas, una pila de fruta. Si tiras de una sola de las naranjas se va a caer la pirámide entera. Coges el poema, uno de los poemas más famosos del siglo XX en España, el retrato de Antonio Machado. Parece la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Es un tipo que dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Bueno, es que vivía en Sevilla, tenía un huerto y en el huerto había un limonero, ¿verdad? Sin embargo, hagamos un juego. Cogéis esos dos versos, solamente esos dos versos, y cambiemos las palabras por sus sinónimos. Algunas de ellas, bueno, se supone que con un sinónimo puedes decir lo mismo, solo que cambiando de palabra. Pero eso en la poesía no funciona. Porque si tú a Machado le cambias infancia por niñez y le cambias limonero por naranjo y le cambias cualquier otra de las palabras que conforman solo esos dos versos, los versos se destruyen, se derrumban,
pierden completamente toda su consistencia y pierden la magia que consiguió Machado poniendo las mejores palabras en el mejor orden. Verdaderamente es una maravilla darse cuenta de en cuánto se parece, en cuantísimas cosas se parece un buen poema a una partitura musical, porque en el poema el sonido y el sentido tienen que ir de la mano. No vale el uno sin el otro y el otro tampoco vale sin el uno. Un poema que suene mal, en que las palabras chirríen, se peguen de golpes unas contra otras, fracasa. Y un poema que suene muy bien, que sea pura música, pero que no tenga un contenido intenso, que no sea capaz de producir en el lector, en la lectora, dudas, preguntas, ¿no? Porque a mí no me gustan tanto los poemas que ofrecen respuestas, porque las respuestas se las pedimos quizás a los abogados o a los médicos, pero no a los poetas, sino los que suscitan preguntas, los que te hacen replantearte otra vez las cosas. ¿Y eso cómo se consigue? Pues eso se consigue también con ciertas llamadas de atención. Por eso hablaba de llevar al lenguaje donde nunca ha estado. Lorca, tanto el Lorca del romancero gitano como el Lorca del poeta Nueva York, establece conexiones, imágenes que no se le habrían ocurrido a nadie. Han pasado muchos años y seguimos preguntándonos qué demonios significa verde que te quiero verde, pero nos sigue fascinando. Ha pasado mucho tiempo desde que se conocieron los versos de su poeta en Nueva York, pero seguimos pensando que de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. Es una definición demoledora de los peligros del capitalismo. Seguimos conmoviéndonos cuando escuchamos en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas, cómo ha juntado, cómo ha jugado con los colores y los dolores Lorca para hacer una definición del horror, del grito, del sufrimiento tan impresionante en un solo verso. Yo creo que siempre tenemos que aspirar en eso cuando escribimos poesía. Y más ahora, porque yo creo que si la poesía de hoy vive el buen momento que vive, está de moda, si los auditorios de poesía se han multiplicado de la manera en que lo han hecho, si se han rejuvenecido de la manera en que lo han hecho, es porque hemos vuelto a recuperar la idea de que la poesía es algo necesario, es algo importante, es algo capaz de decir muchas cosas con muy pocas palabras, es la base de la poesía, decir más con menos. Y a todo eso es curioso que ha ayudado aquello que los apocalípticos de siempre, si alguien pusiera un negocio de paraguas contra los aguafiestas, se haría millonario, sin ninguna duda. Y en este caso también decían que esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Las redes sociales iban a acabar con la poesía. El tweet iba a asesinar al verso, Facebook iba a prenderle fuego a todos los libros, Instagram iba a ser el veneno que acabara con la literatura. Lejos de eso ha pasado lo contrario, porque aparte que porque han salido poetas muy interesantes que se han dado a conocer en la red, como antes los dábamos a conocer en un fanzine o en una pequeña revista y demás, aparte de eso es que de alguna manera las leyes de la red son no muy distintas a las del poema. También hay que intentar decir si quieres, aquel que quiere, aquella que quiere ser atendido por los internautas, tiene que ser capaz de decir en muy poco mucho. Y eso vale para un titular de prensa, desde luego, vale para un chiste, pero vale también para un poema. Recordad toda la teoría del profesor Carlos Bousoño emparentando los mecanismos del humor con los de la poesía, los del chiste con los del poema. Es un estudio que os recomiendo, muy interesante, porque es verdad que se parecen muchas cosas, ¿no? Y ambos tienen la necesidad de, en un solo golpe, producir una gran conmoción en aquel que lo recibe, en este caso un golpe, por suerte, intelectual, que son los únicos tolerables. Cuando el poeta consigue en un verso decir muchas cosas, cuando el poeta consigue atesorar en unas cuantas palabras de apariencia inocente, de apariencia vulgar, una combinación de efectos, de sonidos y de sentidos tan grande
que el lector o la lectora de la red o del libro, entre todo lo que hay por ahí circulando, se queda fijo en algo, es que ha conseguido ya uno de sus primeros objetivos, que es captar la atención del lector. Si el lector se te escapa vivo, o cierra el libro, o se aburre, o se le cae de las manos, todo lo demás ya es lo de menos, porque no vas a conseguir atraparlo. Había una entrevista con el director de cine Billy Wilder que decía que había dos maneras de hacer una película. La mala era que se iluminaba una habitación y entraba Cary Grant. La buena es que se iluminaba esa habitación y Cary Grant entraba por la ventana. Decía, ya tienes al espectador atado a la silla porque se está preguntando por qué entra por la puerta, qué ha ocurrido o qué va a pasar. Bueno, ese tipo de mecanismos, ese tipo de imanes que atraigan al lector, no solamente son legítimos, sino que son, en mi opinión, necesarios a la hora de escribir el poema. La poesía, por ir acabando y responder algunas de vuestras preguntas, es sentimiento, es inteligencia, es emoción, es comunicación y, en definitiva, es, tal y como yo la entiendo, un lugar donde se encuentran dos personas. Alguien que cree que tiene algo que decir y alguien que está dispuesto a escucharlo, a compartirlo y, si tienes suerte y lo haces bien, a convertirlo en algo suyo. Yo creo que he aprendido muchas cosas sobre las personas reales, las personas de carne y hueso, de las personas de tinta y papel, de los personajes a los que sus autores, personajes de novelas, personajes de poemas, los poemas también tienen personajes, a los que sus autoras o autores han convertido en anagramas, han convertido en ejemplos, han convertido en mapas de carretera, digamos, o en radiografías incluso de uno mismo. Así funciona la literatura. Flaubert le hace una radiografía a Madame Bovary y se te ven a ti los órganos, se te ven a ti los huesos y los músculos y el corazón, digamos, ¿no? Yo creo que hay que pelear por eso, hay que ser muy ambicioso. Cuando escribes un poema, como decía T.S. Eliot, tienes que intentar conseguir una imitación de toda la poesía en general. Decía, joder, qué tío, qué megalómano, de toda la poesía. Yo entiendo bien lo que quiere decir. Para escribir tienes que haber sido un gran lector, tienes que haber consumido mucha poesía, tienes que haberla destilado antes de consumirla, y de todo eso sacar una pequeña gota que sea tu verso, que sea tu metáfora o que sea tu poema, en un proceso muy parecido al del químico que convierte kilos y kilos y kilos de pétalos de una flor en una gota de perfume, que en el fondo lo único que quiere es imitar esa flor. Pero ¿qué pasa? Que la flor famosa de la que hablaba Galdós, a lo mejor en unos sitios crece y en otros no. La gota de perfume la podemos disfrutar todas y todos, estemos donde estemos. Y eso tiene que tratar uno de conseguir cuando escribe un poema. Que no sea una historia del autor, que no sea el resumen de la vida del autor, ni su documento de identidad, sino que sea la de todas aquellas y todos aquellos que lo lean. Esa es mi idea de la poesía. Os leo un último poema antes de escuchar vuestras preguntas y contestarlas. Y ha sido un placer estar aquí en este espacio llamado 17 Musas, al que me he sumado con todo el entusiasmo del mundo, convencido de que va a ser una plataforma cultural maravillosa que va a llenar la red de poemas y de novelas y de cine y de música y de todo aquello que de verdad importa cuando nos damos cuenta de lo poco que importan esas otras cosas por las que a veces nos matamos y nos peleamos. Un poema que imite lo que vas a sentir cuando lo leas, que diga al mismo tiempo lo que siempre has pensado y lo que nunca hubieses podido imaginar. Un poema en el que las palabras floten igual que el humo de un papel que se quema, que suene como alguien que habla de ti en sueños, que pueda ver en la oscuridad. Un poema que beba de tus ojos, que te espere despierto, que salve las distancias, que no te deje ir. Un poema que te ha reconocido, un poema
que ayude a pasar página, un poema que guarde un minuto de silencio por lo que nunca se debió callar, un poema que sea imprevisible, que diga otra cosa al leerlo otra vez, un poema que luche por las causas perdidas, que se meta en la boca del lobo junto a ti, un poema que fue la pieza que faltaba, que está escrito en la palma de tu mano, que te deje secuelas, que te arme de valor, un poema que sea más fuerte que el olvido, un poema que el tiempo ya no pueda vencer. Seguro que habéis leído todas vosotras y todos vosotros muchos de esa clase, seguro que también habéis escrito y vais a escribir algunos.